Hola chicos, ¿cómo estamos? De nuevo bienvenidos al canal de Homeostasis. Seguiremos entonces con las clases del bloque de cardiología. El día de hoy vamos a ver el tema de electrocardiograma, ¿ah? El electrocardiograma es un tema que tiene bastantes situaciones que pueden ser un poco complicaditas, pero la verdad no lo son. Entonces vamos a tratar de resumirlo en que en el entendimiento del tema del electrocardiograma básicamente se necesitan dos cosas sobre todo para que, aparte de revisemos esto en la clase que vamos a ver el día de hoy, la presentación, pues también hay que revisar dos cosas. Un poco de fisiología, más de lo que vamos a ver aquí, un poco de repaso de electrofisiología leve, ¿verdad? Para estar entendiendo un poco mejor. Y número dos, que el lograr la, el ideal lectura de un electrocardiograma como se espera como un médico, ¿verdad? No es nada más y nada menos que todo está relacionado con la práctica. Es decir, mientras más lo hagamos, más vamos a lograr ese objetivo. Es decir, que para lograr leer el electrocardiograma y tener una idea de una manera más concisa, no es solo, ¿verdad?, estudiar esta vez esta clase, aprender a leer el electro, sino que los tips que vamos a ver en semiología, hacerlo siempre que tengamos un electrocardiograma adelante. Este tips que vamos a ver, de hecho, debería estar en una libreta de sus apuntes y siempre andar, la verdad. Es como los 7 u 8 características de los síntomas, como vimos en el tema pasado de lo torácico, así debemos tener ciertas características que siempre hay que tomar en cuenta al leer el electrocardiograma, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, vamos a ver entonces la clase del día de hoy. Espero que les guste, muchachos. Muy bien, entonces veremos entonces de qué se trata esta presentación, la clase de electrocardiografía, ¿verdad? Para iniciar, como les dije, vamos a ver un poquito acerca de recuerdo fisiológico, histórico también, con relación a la electrofisiología cardíaca, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Entender que el electrocardiograma es uno de los métodos de diagnóstico más viejos que existen y que incluso en la actualidad, en la era moderna, pues no ha podido ser sustituido. Aunque podemos ver que ya las patologías cardíacas le están dando un nuevo abordaje con nuevos métodos diagnósticos, sin embargo el electrocardiograma continúa siendo uno de los mejores, bastante eficaz y preciso y, verdad, de bajo costo. ¿De dónde proviene todo el inicio de las ideas y todo lo relacionado con el electrocardiograma? En 1790 Galvani, ¿verdad?, pudo estimular las ancas de una rana, ¿verdad?, por estímulo eléctrico, y esta pudo observar que éstas empezaban a moverse. Ahí fue donde identificaron que habían ciertos estímulos eléctricos también, o cierta conductividad eléctrica en los miembros. Luego de esto, en 1855, el estímulo eléctrico, ¿verdad?, es conectado de la anca de la rana hacia el corazón. De ahí se determinó también la automaticidad de este y la capacidad de generar impulsos y estímulos eléctricos que pudieran causar potenciales de acción. Y ya para luego de 1880, vean bien, ya se estaba estudiando con los primeros estetoscopios y utilizaban el electrómero capilar, ¿verdad? Entonces vean bien de qué época ya estábamos empezando a tener idea acerca de la actividad eléctrica del corazón, ¿verdad? Que eso es lo fundamental en el electrocardiograma, el estudio de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, el famoso INTOA, ¿verdad?, que lo vamos a ver más adelante y se habla mucho acerca de cuando estamos estudiando por primera vez el electrocardiograma, es porque él en 1901 logró, ¿verdad?, hacer el primer electrocardiógrafo conectando, ¿verdad?, una fuente de luz con dos, ¿verdad? Hay dos electrodos, ¿verdad?, conectados nada más, y cuando este fue puesto hacia una fuente de luz y pudiera ser transcrito, empezó a ver las principales ondas que hasta ahora conocemos, que son las que vamos a leer en el electrocardiograma, ¿verdad? De esta manera fue la primera vez que se lograron identificar la actividad eléctrica del corazón con las ondas que se observaron por primera vez, donde se manifestaba en este papel el P, Q, R, S y la onda T de repolarización, ¿verdad? Para terminar, un poco de semántica, el término correcto o la utilización correcta en nuestro idioma sería SG, ¿verdad? Electrocardiograma, porque viene de cuando este término es derivado también de términos más anglosajones como el alemán,
Sin embargo, en nosotros la electrocardiografía, cardio es con C, ¿verdad? Entonces lo más correcto es que sea electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es un electrocardiograma? Veníamos viendo, es el estudio que registra en un papel, ¿verdad?, la actividad eléctrica del corazón. Ya vimos previamente desde dónde viene que el corazón tiene la capacidad de generar estímulos eléctricos. La mayoría de la información en el electrocardiograma representa actividades de la contracción del miocardio, es decir, estamos viendo la parte del músculo, la actividad eléctrica hacia el músculo, porque luego vamos a ver más adelante que en el corazón existen dos tipos de potenciales de acción, ¿verdad? El que es transmitido por el nodo y el que es hacia los músculos, ¿verdad? Uno que es muy importante entenderlo cuando vayamos a estudiar los antiarrítmicos y el del músculo, que es el que más estudiamos en la parte de electrocardiografía, ¿verdad? Y lo otro a tener en cuenta, ¿verdad?, es el término de polarización, ¿verdad? El término de polarización básicamente es nada más decir que tenemos una membrana que está cargada positivamente, ¿verdad?, por fuera, y que está cargada negativamente por dentro. Está polarizada, está polarizada. Quiere decir que esta membrana puede sufrir dos situaciones, ¿ok? O puede sufrir de que cambia todo y en vez de estar positiva por fuera, está negativa. Es decir, en este caso, la membrana está despolarizada, ¿verdad? La membrana está despolarizada. Y luego, todo proceso homeostático también, como un ciclo, esto tiene que volver a su estado normal de reposo, donde se vuelve a poner el estado de polarización, y en ese proceso es lo que le llamamos repolarización. Tener en cuenta, ¿verdad?, esa situación que sufre la membrana de todo de todas las células, ¿verdad? Pero sobre todo que aquí es donde vamos a estudiar el electrocardiograma, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que hay dos tipos de potenciales de acción. Este potencial de acción que ven aquí es el potencial del nodo. Es el potencial que genera el marcapaso. Sin embargo, este otro potencial que ven aquí con forma de meseta, que es el que más estudiamos en fisiología, es el de la célula miocárdica y del nodo sinoatrial, ¿verdad? Entonces, este es muy importante entenderlo cuando vayamos a ver también la parte de antiarrítmico, y este importa muchísimo en el entendimiento del electrocardiograma. Entonces ya sabemos que la membrana estaba polarizada, vimos previamente, y que sufre varios procesos en el cambio, pero sobre todo a tener en cuenta que en el proceso que hicimos de despolarización, aquí hay algo muy importante, que ¿quiénes son los que están encargados de esta despolarización y repolarización? Son iones, el potasio y el sodio, a tener en cuenta, ¿no? Es por eso que cuando tenemos sobre todo alteraciones en el potasio, uno de los principales órganos que va a hacer repercusión es el corazón, ¿verdad? Por eso los problemas del potasio le tenemos mucho temor y tenemos que actuar de manera urgente para poder estabilizar la membrana del corazón y no pudieran haber complicaciones eléctricas, ¿verdad? Entonces, la primera fase o fase 0, ¿verdad?, de corriente entrada de sodio. Luego viene la fase número 1, donde el potencial se estabiliza, ¿verdad? Y empiezan a ver la entrada, luego en la fase 2, de el calcio para que se dé la contracción del ventrículo, y luego venimos la última fase de la repolarización, donde sale el potasio, y la última fase, que es cuando la membrana llega de nuevo a estar en reposo, ¿verdad? A estar en reposo, como ya sabemos. En el caso de la célula nodal eléctrica, este potencial de acción es un poco más distinto. Vean bien que casi no hay una meseta. ¿Por qué? Porque este es un potencial hacia células eléctricas, hacia células nerviosas. Entonces no necesita generar esta presión, ¿verdad? Porque no es implicada en la célula miocárdica, que es la importante en hacer la contracción del ventrículo. Es por eso que este es un potencial un poco más corto, ¿ah?, que tiende a medir menos milisegundos, ¿ok? Y en este caso vemos que aquí solo tenemos la fase 4, el potencial de membrana de reposo, la despolarización rápida, luego inmediatamente la repolarización, ¿verdad?, hasta regresar a la membrana de reposo. Es decir, aquí no hay estabilización ni fase de meseta. Entonces, la medición de los potenciales de acción es lo que nosotros vamos a leer cada vez que tengamos un papel de electrocardiograma.
Estamos midiendo potenciales de acción, potenciales eléctricos. Es importante que tengan eso en la cabeza. Para entender el electrocardiograma y tener las posibilidades hay que regresarse a lo básico. Lo que estamos viendo son potenciales de acción, o sea que hay que volver a estudiar los potenciales de acción, ¿verdad? La despolarización y repolarización del miocardio son fenómenos eléctricos y generados por iones, principalmente sodio y potasio. En el caso de la célula miocardia es muy importante el calcio, ¿verdad? En la parte de la contracción muscular. Esta actividad puede ser medible por máquinas como el electrocardiógrafo, los monitores cardíacos que utilizamos, por ejemplo, en las unidades de terapias intensivas, ¿verdad? O en las emergencias, aparatos de telemetría también que se utilizan en ciertos deportes o en otras situaciones un poco más avanzadas, en electrofisiología, etcétera, ¿verdad? Entonces, vimos previamente que la membrana cardíaca está polarizada, positiva por fuera, negativa por dentro. Entonces, cuando el potencial se va despolarizando, en este caso, la membrana se va volviendo negativa por fuera y positiva por dentro. En cuanto la membrana se va despolarizando, va generando un estímulo eléctrico. Entonces, inmediatamente, si esto pudiéramos, de hecho como lo hacemos, expresarlo en un papel, es lo que vemos como ondas positivas cuando van hacia arriba o negativas cuando van hacia abajo. ¿De qué depende de que una onda vaya hacia arriba o hacia abajo? Esto es importantísimo. Depende del vector, ¿verdad? De donde está situado, y este o ve venir al impulso eléctrico que va pasando por, supongamos que aquí está un vector o una derivación, y el estímulo eléctrico, o en este caso, o lo ve venir o lo ve alejarse, ¿verdad? En el caso de al verlo venir, genera una despolarización positiva, y luego al verlo alejar genera una despolarización o repolarización negativa, cualquiera que sea de los casos, ¿verdad? Y luego vemos que la parte de repolarización es cuando de nuevo la membrana tiene que regresar a su estado original, donde tiene mucho que ver el potasio. Aquí es donde se generan las ondas negativas, ¿verdad? Para terminar, y luego entrar un poco después a la parte semiológica, vamos a terminar con la parte fisiológica, es recordar esto. Esto debe ser incluso también una de las primeras cosas que deben de ser aprendidas de memoria, entendidas e incluso escritas en su matabur. Las 5 propiedades cardíacas fisiológicas. Número 1, la excitabilidad o vasmotropismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de generar potenciales de acción. ¿Ok? Así como también tenemos el automatismo o cronotropismo, que también genera en forma de marcapaso, es decir, en relación al tiempo. Es capaz de generar sus propios potenciales de acción. Esta es una de las características, por ejemplo, cuando pudimos ver en autopsia, donde el corazón fuera del cuerpo también puede verse latir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene automatismo. Tiene también la otra capacidad o dromotropismo, que es la conductibilidad o la capacidad que todas sus células conduzcan este estímulo eléctrico por el resto del sistema de conducción. Número 4, el inotropismo, que tiene que ver con la contractilidad y la fuerza de los ventrículos, y es la capacidad de generar tensión en estas dos partes, en las aurículas y en los ventrículos. Y la última propiedad, que es la propiedad de relajación o lucitropismo, con la palabra lo dice, es la capacidad que tiene el cuerpo para regresar a su estado basal, ¿verdad? La relajación. Bien. En el corazón se entiende que hay un ritmo que es normal. De hecho, ¿verdad? Si pudiésemos determinar o podemos ver algo de español, el sinónimo de reloj es corazón, ¿verdad? Esto tiene que ver con un ritmo sinusal y con una capacidad de descarga de cuántos potenciales de acción puede generar el nodo sinusal en una unidad de tiempo, en este caso 1 minuto. El sistema de conducción que tenemos que tener en cuenta para entender esta parte pues, de anatomía, fisiología y electrocardiografía. Número 1, que tenemos dos, ¿verdad? Nodos principales, que estos son jerárquicamente, igualito que el sistema nervioso. El jefe número 1 primero en generar potencial de acción, el nodo sinoatrial. Luego este manda estímulos eléctricos hacia el nodo auriculoventricular para que estos se vayan por el haz de His y luego se bifurquen hacia cada uno de los ventrículos y genere la despolarización de los músculos para que esto pueda eyectar la sangre. Hay que tener en cuenta ese orden, ¿verdad? Nodo sinoatrial, primer estímulo eléctrico, nodo auriculoventricular, haz de His y las ramas o las fibras de Purkinje, ¿verdad? En las fibras miocárdicas, ¿verdad?
Esto es importantísimo a tenerlo en cuenta porque también a la hora de ver cómo se va apagando el corazón, vemos cómo también los estímulos eléctricos en una persona que también va falleciendo o está teniendo problemas de conductibilidad o de generar potenciales, en el orden en que se va apagando el nodo sinoatrial, luego el nodo B, las DI hasta las últimas fibras de Purkinje. El nodo sinoatrial, que es el marcapaso, como nodo dominante, el jefe en este caso, que es el que marca el ritmo sinusual, como el jefe de una orquesta, ¿verdad? El que va ordenando cómo deben de ir todos, bien encargado de que vayan rítmico y con el tiempo adecuado. Otras áreas del corazón que tienen focos de automaticidad se le llaman, como la palabra dice, focos de automaticidad. Esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Porque de aquí es donde se genera cierta arritmia, ¿verdad? Ciertos estímulos arritmogénicos que después hacen que se descoordine todo esto que debería estar bien rítmico. ¿Por qué? Porque existen focos de automaticidad, es decir, hay focos alternos a esto que se generan estímulos y empiezan a desorganizar el resto. Está localizado en la pared superior de la aurícula derecha, ¿verdad? El signo auricular, y las ondas de polarización son circulares. Aquí podemos ver entonces cómo se manifiesta ya en un papel o la actividad eléctrica registrada por los electrodos. Lo primero, ¿verdad? En orden es la despolarización de las aurículas. Primero el estímulo eléctrico llegó a las aurículas, se contrajeron los músculos auriculares y entonces genera la onda P. Esto es la onda P. Luego, aquí hay algo muy importante, esta parte de aquí. Esta parte de aquí, desde donde termina la onda P hasta el inicio del complejo QRS, es lo que le llamamos retraso fisiológico, ¿verdad? Desde el punto de vista fisiológico, que es el tiempo en el cual, donde el estímulo eléctrico pasó del nodo sinoauricular, despolarizando la P, y luego llega al nodo AB. No puede ser una contracción continua, ¿verdad? Porque si no generaría una disfunción de bomba, ¿verdad? Tiene que ser coordinada para que las 4 cámaras funcionen adecuadamente. Es por eso que se le da este tiempito para que después la despolarización llegue a los músculos y esto genere la sístole, que es lo que genera la siguiente complejo de onda. El QRS, donde la sístole va a iniciar, genera presión. La onda R es donde se da la eyección, ¿verdad? Y donde termina la presión y genera la última onda negativa, que es la onda S. El complejo QRS, entonces entendido como la parte de sístole ventricular. Y luego viene la parte también en unidad de tiempo, otro proceso, ¿verdad? Fisiológico, donde tiene que haber un retraso un poquito para que después se genere la relajación de los ventrículos, que es representada como la onda T. Y último, podemos ver en ciertas situaciones, comúnmente en personas normales, casi no los vemos en electrocardiogramas normales, la última onda U. En ciertas personas puede ser normal, pero también podemos verla en ciertas patologías, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta imagen aprendida de memoria, pero el punto principal de esta imagen para entender y poder leer el electrocardiograma es que esto debe ser medido en unidad de tiempo. Por eso tenemos una frecuencia cardíaca en unidad de tiempo. Y decimos que la frecuencia cardíaca va normal entre 60 hasta 99, ¿verdad? Entonces, para entender también la onda y determinar si el corazón está normal, hay que saber que cada una tiene una unidad de medición en el tiempo y en la amplitud hacia arriba. Sin embargo, la medición en el tiempo es lo más importante. Por eso, esto que está aquí debe ser aprendido de memoria. Que la medición de la onda P en una unidad de tiempo, lo normal es que vaya de 0,05 a 0,10 segundos. O puede ser también entendido de 50 a 100 milisegundos, que es otra manera de entenderlo. De hecho, yo utilizo la manera de milisegundos, que fue como más entendí mejor, es decir, de 50 a 100 milisegundos. Que el intervalo PQ, ¿verdad?, tiene una medición de 0,12 a 0,20 segundos, de 120 a 200 milisegundos. Que el complejo QRS tiene que medir comúnmente entre 0,6 a 0,10 segundos o entre 60 y 100 milisegundos. Y que el intervalo QT, ¿verdad?, que va comprendida la despolarización y repolarización de los ventrículos, ¿verdad? Después vamos a ver que esta medición va a estar también en dependencia, ¿verdad?, en la unidad de tiempo, en la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Pero comúnmente
y con el sexo. Comúnmente tiene una duración aproximadamente hasta unos 400 a 450 milisegundos, donde varía de acuerdo al sexo, ¿verdad? Y luego vamos a ver que esta intervalo QT, vamos a aprender que se debe de medir de acuerdo a ciertas fórmulas para poder calcularla adecuadamente, ya que esta depende mucho de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Pero sí debemos de aprendernos todas estas mediciones para poder entender el electrocardiograma. Entonces, esto es lo que yo les decía que debe estar en su mataburro siempre. ¿Okay? Esto, el secreto para que podamos entender el electrocardiograma y logramos leerlo adecuadamente en tiempo, es decir, todo conlleva a la práctica, ¿verdad? Para llegar a ser maestro conlleva mucha práctica. Entonces, el electrocardiograma no es nada más que eso. Cualquiera puede leer el electrocardiograma, solo que tengan los conocimientos adecuados de fisiología y que cada vez que lea o tenga un electrocardiograma enfrente, nada más haga todo esto siempre. Porque si siempre lo hace, ¿verdad? Es la manera más adecuada de que podamos guardarlo adecuadamente y entenderlo. Entonces, el orden es: número 1, determinar ritmo sinusal. Número 2, la frecuencia cardíaca. Número 3, el eje eléctrico. Número 4, la onda P. Número 5, el intervalo PR. Número 6, el complejo QRS. Número 7, el segmento ST. Número 8, la onda T. Y número 9, el intervalo QT. Esto es como cuando estamos en el abordaje del dolor torácico y decimos que tenemos de 7 a 8 a 9 características para saber cuál pudiera ser la etiología. Pues así es el electrocardiograma. Hacer todas estas características para saber qué es lo que pudiera ser. De hecho, cuando veamos cada una de estas diapositivas, vamos a ver cuáles pudieran ser las alteraciones de la onda P, PR y todo esto, para al menos tener una idea cuando empecemos a leerlo y vayan a sus prácticas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver poco a poco. Bien, entonces, el primero, veamos cómo saber si un electrocardiograma está en ritmo sinusal. Número 1, ¿verdad? Antes de todo es saber que el electrocardiógrafo, los que tengan la oportunidad, cuando veamos en las prácticas, en la máquina tenemos que calibrarlo adecuadamente, ¿verdad? Y la calibración ideal es 25 sobre de 25 de amplitud y los 10 en el tiempo, ¿verdad? Número 2, la morfología de la onda P debe ser negativa en la derivación ABR y positiva en la derivación ABF, ¿verdad? Número 3, que la regularidad entre los espacios de la P y la P y la R y la R sean básicamente iguales, ¿verdad? Ahí vamos a hacer las mediciones de este. Es decir, que la distancia entre R y R sea igual, entre este y este sea igual, así, en este que tenemos un dedo largo, entre este y este igual, entre esta y esta igual, entre esta y esta igual, ¿verdad? Eso quiere decir regularidad entre los espacios RR o entre los P y P, puede ser entre esta y este es el mismo, entre este y este es el mismo, ¿verdad? Número 4, que la frecuencia cardíaca debe de estar entre 60 y 99 latidos por minuto, ¿verdad? Y número 5, que los segmentos PQ sean iguales e intervalos QT constante. Intervalos QT constante, siempre están ahí, ¿verdad? O los segmentos PQ iguales, ¿verdad? Segmentos PQ iguales, segmentos PQ iguales, los segmentos PQ iguales, ¿verdad? Entonces, una vez que miramos que el electrocardiograma está con una calibración de 25, ¿verdad? Sobre 10 milímetros, 25 milisegundos sobre 10 milímetros, me he confundido aquí, ¿verdad? Número 2, que la morfología y la onda P debe ser negativa en ABR y positiva en ABF. Entonces, veamos aquí, es negativa en ABR, negativa en ABR y positiva en ABF, positiva en ABF. La regularidad de los espacios, vimos que la frecuencia cardíaca, veamos aquí, 300, 150, 100, 75, ¿verdad? Entre 75 y los 60 latidos por minuto. ¿Verdad? Está en 70 latidos por minuto. Y los segmentos PQ igual, así como también los intervalos QT. Aquí vimos también que todos están completamente igualitos. Podemos decir entonces que este es un electrocardiograma que está en ritmo sinusal, ¿verdad? En ritmo sinusal. Luego, ¿verdad?
un poco de las mediciones que les dije que hay que aprenderse, ¿verdad? El intervalo PR con una medición de 0,12 segundos a 0,20 o, como lo aprendo yo, de 120 a 200 milisegundos. Este es importantísimo cuando vayamos a ver la parte de los bloqueos, porque básicamente ahí es donde está el entendimiento de esto. Es decir, el intervalo PR, ¿verdad? PR, el intervalo PR. Ahora viene la duración del QRS. QRS debe de medir entre 0,08 segundos a 0,12 segundos o de 80 a 120 milisegundos. Esto debe ser aprendido. El intervalo QT con una medición de 250 a 450 milisegundos, pero vamos a ver más adelante que esto va a tener que estar en dependencia de una fórmula que vamos a tener que utilizar con ciertas herramientas, ¿verdad? Así como también del sexo. La onda P, ¿verdad? Tiene una duración, vimos previamente, de 120 milisegundos o menor a 0,12 segundos, ¿verdad? Con una amplitud en la onda P que, ¿verdad? También es importante, de menor de 0,25 milivoltios. 25 milivoltios. Número 2, después que determinar que está en ritmo sinusal, es determinar el eje, es decir, hacia dónde va. Ok, aquí vamos a tener que quedarnos un ratito para que entendamos esta parte que es bastante bonita e interesante. ¿Por qué se hacen tantas derivaciones en un electrocardiógrafo? Bueno, lo importante es que el corazón debemos de entender que tiene varias vistas, es decir, podemos ver a un corazón que tiene una pared anterior, una pared posterior, que tiene paredes laterales, que tiene un septum en el medio, y todo esto es músculo y todo esto puede ser lesionado o puede tener enfermedades. Por lo tanto, para poder encontrar la actividad eléctrica de esa área que pudiese estar dañada, entonces necesitamos varios electrodos que estén cerquita registrando esa área, ¿verdad? Como que están vigilando ciertas áreas, varios vigilantes de ciertas cuadras para poder abarcar un todo barrio. Entonces así tenemos varios electrodos. Entonces, ¿cómo se clasifican las derivaciones? Número 2, desde el plano frontal, es decir, que estamos viendo de frente aquí como una imagen, de frente a la persona, y tenemos, ¿verdad?, las 6 primeras derivaciones. Las derivaciones, ¿verdad?, aumentadas del miembro derecho, del miembro izquierdo y de las piernas. ABR, ABL y ABF. Y luego tenemos las derivaciones, ¿verdad?, D1, D2 y D3. D1, ¿verdad?, que la tenemos en el plano de 180 a 0 grados, ¿verdad? D2, que podemos ver que está valorando la pierna izquierda, y D3 también, junto con la pierna, el brazo izquierdo D3. Un paréntesis aquí es que el vector principal del corazón más importante, ¿verdad?, de la electrocardiografía es la derivación aumentada ABR. Este es el vector más importante de despolarización del corazón. Entonces, esta es la primera vista. Entonces, un ejemplo para que entendamos para qué existen estos. Ejemplo, vean esta imagen, aquí hay un vehículo, le estamos viendo la parte de enfrente del vehículo. Pero si yo les dijera a ustedes, en este vehículo, ¿cómo está viendo el bumper trasero? ¿Cómo ven el bumper trasero? ¿Cómo está ahorita? ¿O cómo está el vidrio trasero? Otra pregunta. ¿Cómo ven las ventanas y las puertas traseras? Entonces ustedes me dirían, es que no las veo, no puedo ver, mi vista no lo permite. Entonces, pero si les pongo esta imagen y les digo cómo está el vidrio trasero, cómo está el bumper trasero, cómo están las puertas laterales, cómo está la parte del capó trasero, entonces aquí en esta imagen podemos ver que sí puedo verle varias partes al vehículo. Entonces esto es el objetivo de tener las derivaciones en el electrocardiograma, para poder ver todas estas regiones. Y las otras derivaciones, las otras 6 que nos faltan, son las derivaciones precordiales. Y las derivaciones precordiales están en el plano horizontal, como lo dice aquí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en un corte axial, es decir, cortamos al cuerpo aquí, le pasamos una sierra aquí, vean bien, y lo cortamos de aquí en 2. Y ahora nos ponemos encima o detrás de él, viendo desde esta parte desde arriba al cuerpo. Y vamos a ver esta imagen. Y aquí en esta imagen podemos ver cómo el corazón, ¿verdad?, está desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Y entonces aquí colocamos otras 6 derivaciones, que son las que comúnmente conocemos y ponemos en el tórax, desde B1 hasta B6.
¿Cuál es el objetivo de tener estas 6 derivaciones en este plano horizontal? Vean bien, para poder ver esas otras caras. Por ejemplo, vean bien, B1 y B2, podemos ver que B, el ventrículo derecho, B3 y B4 están localizados en las regiones del septum, ¿verdad? B5 y B6, las áreas del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, con este objetivo también podemos dividir los planos para poder localizar adecuadamente las lesiones en todo el órgano, ¿verdad? Ahora bien, este es un tips que debe ser aprendido esta diapositiva, ¿verdad? Que las derivaciones derechas son B1 a B2 para ver el corazón derecho. Queremos localizar un infarto derecho, utilizamos las derivaciones B1 o B2 o, como podemos ver en otras situaciones, las derivaciones derechas de B4, es decir, poner el electrocardiograma hacia el lado derecho y utilizar un B4R, un B4D, B4 derecho, para ver si es la parte anterior, la parte del músculo anterior del tórax. Utilizamos B3 a B4, así como también el septum, ¿verdad? Y las caras laterales de un lado, ¿verdad? Utilizamos las derivaciones B5, B6, así como las derivaciones del plano frontal D1 y derivación aumentada ABL del miembro izquierdo. Y importantísima, esta es muy importante, ¿verdad? De que vimos dolor torácico. Por ejemplo, vimos en dolor torácico que cuando tenemos un infarto de las partes inferiores del corazón aquí, como esto está cerquita del diafragma, podemos tener sintomatologías gastrointestinales. ¿Cómo los diagnosticamos? Entonces, estos infartos básicamente alteran la derivación D3, D2 y ABF. Entonces, esto debe ser aprendido de memoria, que las derivaciones D2, D3 y ABF ven la cara inferior del corazón. Siguiente parte que vamos a leer en el electrocardiograma es el eje eléctrico. El eje eléctrico es determinar hacia dónde va el vector de despolarización. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización debe de ir, como dijimos, desde el vector principal, desde ABR, y llegar después hacia los ventrículos y terminar en las células de Purkinje, ¿verdad? Entonces, en un plano cartesiano donde podemos dividir todas las derivaciones y todas las vistas que tienen podemos decir que el estímulo eléctrico o el vector de despolarización tiene que irse dirigido en un rango que va desde aproximadamente, algunos dicen, de 0 hasta 120 grados, otros pudieran utilizar desde menos 10 a menos 30 hasta 110 grados. Pero nos vamos a quedar con este que tenemos aquí, que un vector o un eje eléctrico que va desde 0 hasta 120 se considera lo normal en todo este ámbito. Entonces, hay dos maneras, ¿verdad?, que vamos a ver para calcular el eje eléctrico. Número uno, les pongo esta imagen simplificada como mnemotecnia que puede ser. Ustedes la recortan esta parte, le toman una foto a la pantalla, qué sé yo, o pueden dibujarlo o buscarla y ponerla en su mataburro para siempre andarlo. Saber que las derivaciones de 1 y de 3, tener esta morfología, podemos saber que es normal. Si encontramos estas 3 ondas positivas, decimos que está normal. Pero otra manera, un poco más bonita y más práctica para entenderlo, es cuando utilizamos las que están encargadas de ver cuando está normal, es decir, de 0 a 90 grados. ¿Cuáles son las derivaciones que están implicadas aquí? Básicamente son D1 y ABF. D1 y ABF. Entonces, vamos a hacer un ejemplo cómo podemos hacerlo. Entonces, en un plano cartesiano, hacemos esto y tenemos que de 0 a 180 grados es de 1. Este es positivo y este es negativo. Y en el plano vertical tenemos a ABF. Entonces, ¿cómo podemos determinar hacia dónde va el eje? Ejemplo. En este caso, leemos un electrocardiograma. Vean bien que lo normal entonces va de 0 a 120 grados. En un electrocardiograma vamos a buscar la derivación D1. Aquí tenemos D1 y la derivación ABF, ¿verdad? D1 porque es la derivación horizontal de 0 a 180 grados y ABF, ¿verdad? ABF, que es la derivación que va de los 90 grados y este es D1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean bien qué bonito como es. En este caso observamos el complejo QRS-D1 y podemos ver que va hacia positivo. Es una onda hacia arriba, es decir, es positivo. Entonces, podemos contar
aproximadamente 1 milímetro por cada una de las ondas que se eleva. Podemos ver que aquí está la parte isoeléctrica y este se eleva unos, podemos decir, unos 5 cuadritos, ¿verdad? 5 milivoltios. Entonces, aquí contamos como es positivo en el plano cartesiano de 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos ahora al complejo QRS de ABF y cuando miramos un complejo que tiene las dos ondas, utilizamos la que es más alta. En este caso, utilizamos la onda R y aquí podemos ver que tiene una amplitud aproximadamente unos 7 milivoltios, es decir, no, está aproximadamente igualito a los 5, ¿verdad? Porque este eje isoeléctrico está a la mitad del cuadro, ¿verdad? Entonces podemos ver que son unos 5 cuadritos e igualito hacemos. Esta es la parte positiva de esta derivación y esta es la parte negativa, pero como es una onda positiva, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora lo único que vamos a hacer es trazar la unión de estos dos puntos. Y podemos ver entonces que aquí viene desde ABR el eje eléctrico o el vector de despolarización. Como aquí tenemos 0 grados y aquí tenemos 90 grados, podemos decir que anda aproximadamente por unos 50 grados el eje de este electrocardiograma. Quiere decir que este es un eje correcto. Aquí esta es una manera bonita de hacerlo. Ahora veamos en este otro electrocardiograma, utilizamos D1 y vamos a utilizar ABF. Volvemos a hacer entonces el plano cartesiano. Y vemos que D1 en este caso es positivo. Vean bien que se utiliza los 5 cuadros. Unos cuadros vamos a poner 1, 2, 3, 4. Y aquí vemos un cambio, que aquí el complejo o la derivación ABF es más negativa que positiva. Y vean bien, mide más de 5, 6, pongámosle. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos la unión de los dos puntos, en este caso es este, y vean bien que ahora el vector de despolarización se ha desviado. Y aquí tenemos las desviaciones en esta imagen. Es normal cuando dijimos que está en esta área, o se desvía hacia la izquierda o se desvía hacia la derecha. Entonces en este caso tenemos que este electrocardiograma tiene un eje desviado hacia la izquierda, ¿verdad? Si de aquí tenemos menos 90, ¿verdad? Aquí tenemos 0, tenemos un eje eléctrico que anda aproximadamente en menos 50. Este es un eje eléctrico inadecuado. Vamos a ver más adelante, probablemente asociados a hipertrofia de áreas del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces esta es la otra manera más bonita de poder realizar el eje eléctrico. Luego vamos a leer la frecuencia cardíaca, es decir, cuántos latidos por minuto está generando el marcapaso. Dijimos entonces que los marcapasos son a nivel jerárquico y el jefe, ¿verdad?, es el nodo sinoauricular con una generación de potencial y de una frecuencia cardíaca entre 60 a 80 latidos por minuto. Luego, si este empieza a fallar, empieza entonces a ser el jefe, el nodo auriculoventricular, donde genera unos potenciales de acción a una unidad de 40 a 60 latidos por minuto. Si este empieza a fallar, podemos ver que después los ventrículos todavía pudiesen generar un poco de frecuencia cardíaca mínima a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. ¿Vale? Aquí como podemos ver, donde estamos en lo normal, por ejemplo, una paciente que va falleciendo poco a poco, se van apagando los latidos, va bajando la frecuencia cardíaca, se apaga el nodo sinusal, empieza a tener solo frecuencia cardíaca de 40 por el nodo AB, se va apagando, se va muriendo y luego solo queda la despolarización de los ventrículos donde maneja entre 20 a 40 y luego cae hasta 0 y observamos la sistolia completa, que es el orden de frecuencia de cuando podemos observar la frecuencia cardíaca va cayendo hasta 0 y el paciente cae en asistolia, ¿verdad? La frecuencia cardíaca tenemos varias maneras de medirla. Una manera práctica bonita que utilizamos, ¿verdad?, es, por ejemplo, una de las maneras más prácticas, entonces, como he dicho, es, por ejemplo, aprenderse que existe esta mnemotecnia, ¿verdad?, donde podemos agarrar una onda R y la otra onda R. El espacio que hay entre una onda y otra onda, ¿verdad?, es la frecuencia cardíaca en unidad de tiempo, ¿verdad? En una unidad de tiempo podemos determinar cuántos latidos por minuto está generando un corazón. Entonces podemos ver que entre una y otra podemos contarlo de la siguiente manera. Si
veamos que el electrocardiograma está compuesto por cuadros grandes y los cuadros pequeños, ¿verdad? Cada 5 cuadros pequeñitos encontramos uno grande. Entonces vean bien que aquí tenemos el primer onda R, QRS. En el siguiente cuadro grande no hay nada, entonces ahí tenemos 300 de frecuencia cardíaca. Como no está ahí la siguiente onda R, no tiene eso el paciente. Seguimos la vista al siguiente cuadro grande y si estuviese aquí esta onda R, el paciente tuviera 150 latidos por minuto. Vamos al siguiente cuadro grande y en este caso, si la onda estuviese aquí, como en el caso del ejemplo, es 100 latidos por minuto. Esta es la mnemotecnia, vean bien cómo va en descenso progresivo. Podemos ver al siguiente cuadro grande, si la onda R estuviese aquí, estuviera a 75 latidos por minuto. Si estuviese en este siguiente cuadro grande, sería 60, en este cuadro grande 50, en este 42 y 38 y así sucesivamente, ¿verdad? Es una mnemotecnia. Otra manera, por ejemplo, que podemos determinar es contando en un tiempo aproximadamente de 6 segundos. ¿Cómo sabemos cuánto es 6 segundos? Bueno, podemos saber que aproximadamente entre los 5 cuadritos grandes podemos encontrar por 4, cada son, pues, en este caso, un segundo. Entonces, podemos decir que 5 cuadritos son un segundo. Vamos a contar 30 cuadros. 30 cuadros grandes que representarían, ¿verdad?, los 6 segundos. ¿Ok? Entonces, agarramos aquí, vean bien, este corte electrocardiograma. Contamos 30 cuadros. Aquí están 6 segundos. Desde el primer cuadro, agarramos el primera onda R y contamos hasta donde llega la última onda R. Vean, es hasta aquí. Esta ya no cuenta. Entonces tenemos que encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ondas R. Entonces, como lo tenemos en 6 segundos, esto lo vamos a multiplicar por 10 y nos va a dar la frecuencia cardíaca. 7 por 10, 70 latidos por minuto. ¿Por qué es importante esta que la aprendan? Bueno, porque si se fijan en este electrocardiograma, aquí pueden ver que la distancia entre esta onda y esta es bastante simétrica, pero de aquí a aquí ya no. De aquí a aquí pareciera que ya no. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, fibrilaciones auriculares u otro tipo de arritmias sinusales, para determinar bien la frecuencia cardíaca, porque en estos otros necesitamos complejos bien regulares, entonces podemos utilizar esta otra manera, ¿verdad? Y estas son las dos maneras que recomiendo para medir la frecuencia cardíaca. Ahora, entonces vamos a ver cada una de las alteraciones de la onda y cuáles pudieran ser las alteraciones, ¿verdad? Entonces, con la onda P, tenemos que observemos aquí la morfología normal. ¿Qué podemos hacer con la onda P? Podemos, aquí vean bien, se traza una línea en medio de la onda y se divide en dos. ¿Para qué? Para poder ver la simetría de esta. En el caso de esta, si se pasa la línea, podemos ver que son simétricamente, ¿verdad? Ahora, una de las cosas muy importantes con la onda P es que sus alteraciones podemos ver que básicamente están más implicadas en la amplitud que la duración de esta. De hecho, tenemos los dos patrones que podemos ver que son la onda P bastante alta, ¿verdad?, que se conoce como P pulmonar en derivaciones derechas, o en el caso de este ejemplo B, en el que tenemos una P que es también bastante amplia y ancha, pero un poco bimodal, ¿verdad?, que este implica crecimiento auricular del otro lado izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que debemos considerar en la onda P? Por ejemplo, si tenemos una onda P alta de tipo pulmonar, la consideración diagnóstica es hipertensión pulmonar, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, P ancha o mitrales, ¿a qué se asocian? A estenosis de la válvula mitral, o también aquí podemos ver estenosis de la válvula pulmonar como causa de P pulmonar, ¿verdad? Ahora vamos a ver las alteraciones que pueda tener el intervalo PR, ¿verdad? Vemos que esta es la onda P y aquí es donde llega el inicio de la onda R, ¿verdad? Este se llama intervalo PR. Muy bien, tenemos dos tipos de alteraciones que pueden haber en la distancia de un intervalo PR. ¿Cuál pueden ser? Número uno, o que se hagan más anchos o que se hagan más cortos. Entonces, cuando se hacen más anchos de lo normal, es lo que le conocemos nosotros bloqueos auriculoventriculares. ¿Por qué se llama esto? Dijimos entonces que el tiempo
del PR, que representaba el retraso fisiológico o el tiempo del potencial de la aurícula al ventrículo, si este se hace más ancho, entonces podemos decir en este caso que se asocia a bloqueo auriculoventricular. Luego en la siguiente clase de arritmia vamos a ver cómo se clasifican de primero, segundo y tercer grado y cómo se ve. Y por el otro lado, cuando tenemos un PR corto, vemos bien inmediatamente casi la onda P encaramada con la onda R, ¿verdad? Aquí tenemos un PR bastante cortito. Aquí tenemos dos alteraciones que son bastante de implicancia genética, los síndromes de PR corto, ¿verdad? Que se están observando o se están estudiando cada vez más en la actualidad, y el famoso conocido síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde podemos ver más adelante o en la otra clase de arritmia las alteraciones que se asocian. Vean, una de estas es la que se observa aquí, la onda delta, que es esta onda que se observa en la onda R, ¿verdad? Del complejo. Siguiendo ahora con el complejo QRS, ¿verdad? Podemos ver que el complejo QRS, como representa la despolarización y repolarización de los ventrículos, entonces básicamente los utilizamos para determinar si hay hipertrofia de este. Entonces utilizamos el índice de Sokolov, ¿verdad? Para que lo revisen. Esto es bastante viejo, ya casi no se utiliza, pero sí sirve bastante. Y básicamente el índice de Sokolov lo que hace es medir la onda R o la onda S, las derivaciones izquierdas. Podemos utilizar las que están más incrementadas, como en este caso, y se suman, ¿verdad? Si estas miden aproximadamente más de 35, entonces se dice que hay hipertrofia. Podemos ver que aquí hay 5, 10, 15, 20. En B2 tenemos 5, 10, 15, 20, 24. Tenemos, es evidente que en este caso hay hipertrofia ventricular. Y por otro lado también, cuando tenemos elevaciones o complejos QRS bastante grandes así, aparte de considerar que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, podemos considerar ciertas alteraciones electrolíticas, sobre todo las del calcio. La hipercalcemia en este caso da complejo QRS bastante alto, y en el caso de la hipocalcemia daría complejo QRS bastante pequeño. Otras asociaciones etiológicas que se relacionan con un índice de Sokolov alto o complejo QRS alto son la estenosis aórtica, que dan hipertrofia del ventrículo y coartación de esta. Y cuando tenemos QRS bastante chiquito, le llamamos microvoltaje, ¿verdad? Una de las principales consideraciones etiológicas a tener en cuenta es la pericarditis. Entonces, en un paciente, como vimos en dolor torácico, aquel dolor punzante que mejora con la inclinación, ¿verdad?, que se asocia a fiebre en personas jóvenes, y encontramos un electrocardiograma con microvoltaje, la consideración es pericarditis. La consideración es pericarditis. Luego, también en el QRS podemos ver bloqueos de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Aquí no me voy a trazar mucho, ya que estos son bastante difíciles y es mejor que con la práctica. Pero sí les voy a decir dos cuestiones que son muy importantes. Número uno, que el bloqueo de rama derecha de hecho básicamente no tiene ninguna implicancia clínica, ¿verdad? Solo en muy pocas situaciones. Ok, entonces cuando encontramos bloqueo de rama derecha o leemos acerca de este, tranquilo, ¿verdad? El que sí tiene mucha implicancia, ¿verdad?, clínica, es el bloqueo de rama izquierda. Pero ojo con lo que voy a decir, solo si es nuevo. Vimos en la parte de dolor torácico que cuando hay bloqueo de rama izquierda más dolor torácico y este bloqueo se encuentra nuevo, como esto de aquí, eso es inmediatamente un infarto agudo del miocardio y necesita reperfusión coronaria. Ahora bien, si encontramos a un paciente que no tiene dolor torácico o no tiene las características, o en un análisis habitual encontramos un bloqueo de rama izquierda, ¿verdad?, entonces pudo haber sido o evidencia de un infarto previo o de que también tenga un bloqueo de rama izquierda que no tenga implicancias clínicas. ¿Cómo podemos asociarlo? Si hay antecedentes. Si miramos un electrocardiograma entonces en un paciente y miramos bloqueo de rama izquierda, lo buscamos en sus antecedentes previamente. Si ya lo tenía, tranquilo entonces. Si miramos que es nuevo, ojo que esto puede implicar isquemia reciente. El segmento de ST vimos en dolor torácico que es el principal o el mero para determinar si estamos ante lesión miocárdica, ¿verdad? Lesión miocárdica. Tenemos dos tipos de alteraciones, elevación y descenso del ST. Vean bien, QR
y después hacia el ST, aquí está la onda T, vean bien cómo está elevado el segmento. Aquí viene la onda isoeléctrica y está elevado todo esto, vean bien. Dijimos que también tenemos descenso del ST, vean bien aquí, descenso del ST, ambas implican lesión miocárdica, ¿verdad? Lesión miocárdica. Luego pasamos a la onda T, y la onda T tienen una implicancia, al igual que la onda P, también en amplitud. Y la amplitud la podemos dividir en dos. Ondas T altas o picudas, y picudas podemos llamarla, u ondas T, ¿verdad?, ancha o aplanada. Y básicamente se correlaciona con la alteración electrolítica del potasio. Si son altas y picudas, es hipercalemia. Si son aplanadas y anchas, es una hipocalemia. Así, facilito, ¿verdad? Podemos ver en esta imagen, entonces, tenemos una onda T altas y picudas, entonces decimos hipercalemia. O decimos ondas T anchas y aplanadas, hipocalemia, ¿verdad? Y lo último, ¿verdad?, que para terminar el electrocardiograma es ver el intervalo QT. Entonces, el intervalo QT determina la sístole y la diástole o despolarización y repolarización de los ventrículos de manera completa. Entonces, el QT, ¿verdad?, tiene que ser corregido porque va a estar en dependencia en la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso utilizamos corrección con fórmula. Tenemos la fórmula de Bassett, de Hodge, de Friedericia y de Framingham, ¿verdad? La más recomendada, la que más utilizo y he utilizado es la de Bassett, y aquí les recomiendo utilizar herramientas, ¿verdad?, para aplicaciones que nos ayudan, ¿verdad? Una de las que recomiendo siempre es el QX, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una propaganda para una aplicación. El QX Calculate, aquí les voy a poner para que lo busquen en la tienda del App Store. Descarguen esta porque la vamos a seguir utilizando en el resto de la clase para otra. Pero aquí pueden encontrar toda esta fórmula para poder hacer el QT corregido. Entonces ustedes miden de donde inician los cuadritos hasta donde termina la onda T y pueden medir. Entonces tenemos que el QT puede estar prolongado, ¿verdad? Y esto tiene muchísima implicancia clínica. ¿Por qué? Porque mientras más se va prolongando el QT, esto es capaz de generar asistolia o muerte súbita, es decir, personas que se mueren súbitamente, ¿verdad? De hecho, en el caso de los que les gusta el fútbol, un futbolista camerunés, Mark Fou, en uno de los mundiales tuvo una muerte súbita durante un juego y se determinó que lo que tenía fue una prolongación del intervalo QT, lo que conllevó a la muerte de este, ¿verdad? Esto es bastante en común entre deportistas, así como también en las otras clases que vamos a ir viendo, como la cardiopatía hipertrófica obstructiva, que se da bastante también en personas deportistas y se asocia a muerte súbita, el intervalo PR corto, las alteraciones en los canales de potasio, que son las que se correlacionan con alteraciones del intervalo QT. Estas son las alteraciones genéticas donde canales de potasio no ayudan a la repolarización de esta, ¿verdad? No ayudan a que salga, y entonces el intervalo QT se prolonga mucho tiempo, hasta que produce la asistolia y la muerte, ¿verdad? Y con esto, entonces, hemos terminado, de hecho, la clase de electrocardiograma. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poco y que recuerden que esto es de práctica. Para entender el electrocardiograma es de práctica. Mientras más nos pongamos con un papel a hacer las 9 características que vimos en la presentación, más fácil vamos a lograr entender el electrocardiograma y poder hacer ciertos diagnósticos. Recuerden que aquí vamos en una correlación de dolor torácico hacia el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, que es la principal patología hacia prevenir en nuestro medio, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer una buena historia clínica en dolor torácico, leer un buen electrocardiograma, determinar si hay lesión, isquemia o infarto, ¿verdad?, para poder tomar una decisión adecuada. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Con la práctica. De estar siempre leyendo un electrocardiograma, cumpliendo con todas las características necesarias. Espero que les haya gustado el vídeo, espero comentarios que les guste. Nos vamos a ver pronto en una sesión conjunta en vivo, y denle like, compartan el vídeo y cualquier sugerencia estaremos en contacto. Hasta luego, chicos.